Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será batido, y serán bajados los ojos de los altivos, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Isaías 5, versículos del 11 al 17. Pasemos ahora a considerar el segundo de los ayes que pronunció el profeta Isaías contra sus compatriotas, sus contemporáneos, lo que nos lleva a considerar la segunda manifestación del problema esencial de la raza humana. ¿Por qué recae la ira de Dios sobre el mundo hoy en día? ¿Por qué está el mundo como está? Bien, la segunda causa de sus problemas es casi tan importante como el materialismo. Todas estas cosas van unidas. Son diferentes manifestaciones de un mismo problema esencial. La segunda es lo que podríamos describir como obsesión por el placer. El desenfreno con respecto al placer. Eso es lo que tratan estos versículos. Ahora bien, se presentan esencialmente en términos de la bebida, el vino y la música. Pero por supuesto, lo que preocupa al profeta y lo que denuncia toda la Biblia no son los placeres específicos, sino el hecho de que los hombres y las mujeres sean culpables de esta obsesión por el placer. No se trata de la música o de la bebida, no importa lo que sea. Lo que importa es que los hombres y las mujeres están ebrios de placer y viven para él. Pero, por supuesto, hasta los detalles que ofrece el profeta 8 siglos antes del nacimiento de Cristo siguen siendo válidos en gran medida para el mundo actual. No solo es la bebida, pero sí es la bebida y cada vez más con todo lo que le acompaña. ¿Cuál es uno de los lemas más populares de la época en que vivimos? ¿En qué creen las personas que no creen en Dios, en Cristo y en las Escrituras? ¿Cuál es la maravillosa vida que se ofrece? ¿No viene a ser eso sexo, droga y rock and roll? La descripción del profeta tiene pues una curiosa resonancia contemporánea. También menciona los banquetes. También eso es contemporáneo. Comer, las comilonas, los banquetes, la clase de vida que tan detalladamente se sintetiza aquí. Ahora bien, antes de llegar al análisis detallado que hace el profeta de esta visión de la vida, advirtamos dos cuestiones que vemos a primera vista. Vemos que Isaías se esfuerza en recalcar que esto es cierto de todas las clases sociales. Esta es una cuestión sumamente importante, porque uno de los grandes principios bíblicos es que todos los hombres y todas las mujeres son iguales en realidad, y que todos son culpables de los mismos pecados. Por supuesto, nos dividimos en grandes y pequeños, o ricos y pobres, cultos e ignorantes, marxistas y capitalistas y todo lo demás. Pero eso carece de importancia, dado que las personas de todos esos grupos y sectores hacen exactamente lo mismo. Escucha al profeta poniendo esto de manifiesto. Dice, sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Aún podemos dividir a la sociedad de esa forma. El mundo lo hace. Unos pocos en la cúspide de la sociedad y luego las masas. Escúchalo de nuevo en el versículo 14. Allá, al infierno, descenderá la gloria de ellos. Con esto hace referencia a sus grandes hombres. Los grandes hombres de una nación son la gloria de esa nación
y su multitud, y su Fausto, y el que en él se regocijaba. Y nuevamente en el versículo 15 vuelve a demostrar su preocupación por esto. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Es cierto de todos. El mensaje del Evangelio es para todos. No sabe de distinciones o de divisiones, donde no hay griego ni judío, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Colosenses 3:11. Conservador, liberal, socialista, no importa. No importa de qué país seas o cuál sea el color de tu piel. Todos pecaron. Romanos 3:23. Todos son culpables. Las clases altas y las bajas, los humildes y los poderosos. Esta es una cuestión tremenda. Por eso, a la persona que adopta un enfoque bíblico de la vida le parece superficial todo lo demás. Algunas personas dicen, eso es lo que falla. El problema son esas personas. Siempre son otros. Pero el problema reside en todos. Reside en todas las clases, en todos los grupos, en todos los hombres y las mujeres. Por eso, todo lo demás, los diferentes tipos de divisiones, es de nula importancia. El problema no se centra exclusivamente en el obrero ni tampoco en el empresario. Ambos grupos son culpables exactamente de lo mismo. No importa que bebas whisky, vodka o cerveza, el hecho es que estás bebiendo. Tan sencillo como eso. En segundo lugar, y esto es lo increíble, lo que asombra al profeta, estaban comportándose así en un momento terriblemente difícil. Dios había levantado a una serie de profetas para que hablaran a la nación, a causa de su estado y su situación. Estaban errando política, militar y moralmente, y en todos los demás aspectos, y sin embargo, a pesar de lo que les estaba sucediendo, así es como vivían. Lo expresa muy claramente. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Ahora bien, esa es una de las cosas más asombrosas de los hombres y las mujeres en pecado. Casi a diario encontramos lo que dice el profeta en la primera página de los periódicos de gran tirada. ¿Lo has advertido? Por un lado vemos alguna clase de crisis grave, problemas en algún país, quizá una nueva amenaza de guerra, algo terriblemente grave, y luego, en otra columna de la misma página, algo completamente fútil y trivial, algo pueril y casi ridículo. Pero está en primera plana. ¿Por qué? Bien, porque a pesar de la crisis, a pesar de las circunstancias, los hombres y las mujeres siguen interesados en el placer. ¿Has advertido la curiosa ausencia de un sentido de la proporción? No tiene nada de nuevo. Era cierto de los hijos de Israel. No solo es Nerón quien toca la música mientras Roma se consume en llamas. Sucedió en las dos guerras mundiales. Aunque todo parecía estar en peligro, los hombres y las mujeres seguían bebiendo y bailando y todo lo demás. Esto es lo curioso de las personas en pecado. Son necias y creen que pueden comportarse de semejante forma en momentos así y en esas circunstancias. ¿No te produce asombro que tal como está el mundo y con algunos científicos que no son cristianos diciéndonos que el mundo está en peligro, se atribuya tanta importancia a cosas que corresponden a la descripción que se hace aquí de la vida en Israel 8 siglos antes del nacimiento de Cristo? Esa es, pues, la esencia del problema, y eso es lo que debemos afrontar y analizar juntos ahora. Consideremos, pues, esta obsesión por el placer. No podemos llamarla de otra forma. ¿Cuáles son sus características? Obviamente, lo primero que se recalca es que los hombres y las mujeres viven para el placer. Se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Las características de esta forma de ver las cosas es que convierte el placer en lo más importante de la vida. Se convierte en su propósito y finalidad. Es la vida.
busca el placer, una especie de hedonismo y de panhedonismo, si así lo preferimos. Se antepone a todo lo demás. Ahora bien, lo presento de esta forma porque el placer no tiene nada de malo. No concibas el cristianismo como algo que lo censura. Para mí, una de las cosas gloriosas del mensaje cristiano es que nos ofrece gozo, y nos ofrece un gozo que es verdadero. No, las caras largas, la apariencia amargada y desdichada no son representativas del cristianismo verdadero. No, las caras largas, la apariencia amargada y desdichada no son representativas del cristianismo verdadero. Según el apóstol Pedro, los cristianos se pueden describir en términos de gozo. Su relación con el Señor Jesucristo es la siguiente: a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Los cristianos, dice el apóstol Pablo, son personas que se glorían en las tribulaciones. Romanos 5:3. Siguen regocijándose cuando todo va mal. La felicidad y el placer no tienen nada de malo. Lejos esté de nosotros confundir la moralidad con el cristianismo. El cristianismo no es un mensaje que, en palabras de Milton, nos llame a despreciar los deleites y vivir días trabajosos. No, es un mensaje de liberación, de libertad, de emancipación, de gozo inefable y glorioso. Pero eso es algo muy distinto de adorar el placer y vivir para él. Eso es muy distinto de decir que el placer es la finalidad y el objeto último de la vida y la existencia, y que está por encima de todo lo demás. Pero ese era el problema del pueblo en tiempos de Isaías, y no es esencialmente cierto en la actualidad. Se trata de una cuestión muy seria. ¿Sabes lo que condujo a la decadencia y caída del Imperio Romano? No fueron los ejércitos romanos. Sé que en la práctica fueron los godos y los vándalos quienes saquearon Roma y conquistaron el país, pero no fueron la fuerza ni las proezas de estos los que condujeron a la caída de Roma. Fue la corrupción interna de Roma la que la debilitó. ¿Y en qué consistió? Bien, simplemente en la obsesión por el placer. Los ciudadanos romanos se pasaban el tiempo en las termas. Necesitaban tener lujosas termas donde repanchingarse, beber y oír música. Exactamente lo mismo. Eso derribó a aquel poderoso imperio y ha derribado muchos otros desde entonces. La mayoría de los grandes imperios se desintegran por causa de la corrupción interna. ¿No estaremos presenciando algo parecido hoy en día? La actitud de muchas personas hacia el trabajo es considerarlo meramente un medio para conseguir dinero. ¿Dónde está el artesano? ¿Dónde está el verdadero interés y el disfrute del trabajo? No. La actitud ha cambiado en todas las clases. A menudo las personas están en el mundo profesional para destacar y ganar dinero, y no por un verdadero interés en su trabajo, porque quieran descubrir algo nuevo para ayudar a la humanidad o para ser benefactores. Como ya dije anteriormente, todo se reduce a una búsqueda de símbolos, de un estatus, de forma que el trabajo se convierte en un mero medio para proporcionar dinero a las personas a fin de poder comprar más y más placer. Pero aún el placer se ha convertido en un negocio. Esa es una de las grandes tragedias de la vida hoy día. La gente habla de deporte, pero no es deporte. Es negocio. Los deportistas se compran y se venden como si fueran esclavos. Hasta el placer se ha convertido en un negocio y en una forma de ganar dinero. Y las personas no pueden disfrutar a menos que hagan apuestas con él. No parecen disfrutar de las cosas en sí mismas, sino de lo que pueden sacar de ellas. Y así, cada vez más, todo se va dejando de lado por amor al placer. El trabajo se paraliza entre semana para que se pueda repetir un partido de fútbol y todo el mundo lo vea. El país no importa mientras disfrutemos de nuestra diversión. Podemos ver, pues, lo contemporánea que es la escritura. Y no solo es cierto de las naciones, lo es igualmente de los individuos. Esta obsesión por el placer puede apoderarse de tal forma de las personas que empiecen a descuidar su trabajo.
sus profesiones y hasta su propia reputación. El placer se convierte en una fuerza tan dominante que las tiraniza. Se levantan temprano por la mañana para poder seguir con él hasta la noche. Pasar un buen rato, eso es lo que importa. No el trabajo honrado, no el trabajo genuino, no la preocupación por vivir una vida plena. Consideremos por otro lado la artificiosidad de esta vida. El profeta la desenmascara aquí igual que lo hace la Biblia en todas partes. Es preciso desenmascararla. Esta vida supuestamente atractiva es la forma de existencia más superficial y artificiosa que se puede concebir. Es imposible mantenerla sin apoyos externos. Se produce artificialmente y se estimula por medio de la bebida, cantando y por medio de ciertos tipos de música. Los hombres y las mujeres que son incapaces de ser felices a menos que estén ebrios, tienen que ser muy desgraciados. ¿No pueden ser felices tal como son por naturaleza? ¿Necesitan esos estimulantes artificiales para poder ser sociables? ¿Para poder tener conversaciones interesantes? ¿Para poder disfrutar juntos? Eso parece. No hay ningún baremo más claro de la desdicha de esta época en que vivimos que la forma en que seguimos adelante con la ayuda de estimulantes artificiales. Se trata de una vida artificial. Pero permítaseme subrayar otro elemento, el elemento degradante. ¿Se advierte la forma en que se mantiene este tipo de vida? Esencialmente depende de dos cosas. En primer lugar, del vino. ¿Y cuál es la otra? Bien, cierto tipo de música, una música rítmica producida con arpas, vihuelas, tamboriles, flautas. Nuevamente, esta es una cuestión muy seria. Esa clase de vida solo se puede producir a expensas de las facultades más elevadas. Las personas piensan que el alcohol es un estimulante, pero si consultas cualquier tratado farmacológico, verás que el alcohol es un puro depresor. Lo que hace es deprimir los centros superiores. Las personas que se encuentran bajo su influencia parecen brillantes. ¿Por qué? Encuentran bajo su influencia porque están un poco menos reprimidas. Por desgracia, eso es lo que lleva a las personas a beber. Se sienten un poco nerviosas y aprensivas, se sienten constreñidas y reprimidas, de modo que consumen alcohol. Eso acaba con ese elemento, el que desempeña un buen papel en ese nerviosismo y se sienten más libres. Pero no es un estímulo, es frenar las facultades superiores del cerebro que llevan a tener cuidado y dominio propio. Y así, las personas se vuelven más rudimentarias. Pero esa es la forma en que se vive esta clase de vida. Esta vida resultante de la obsesión por el placer se hace drogándose, consumiendo alcohol o drogas. Mas esa no es la única forma. También la música lo hace, un determinado tipo de música, claro está. La música rítmica que se repite interminablemente hasta que uno empieza a tambalearse con ella. ¿Has observado a la gente? Empieza la música y comienzan a mover los pies para más tarde balancear todo el cuerpo. Es exactamente el mismo efecto que produce el alcohol. Es posible embriagarse con la música, de la misma forma que con el alcohol, por medio de la repetición rítmica y especialmente por medio de los movimientos corporales. Tus centros superiores quedan aturdidos y poco a poco te sumerges en un estado de embriaguez. Y cuando se unen ambas cosas, el alcohol y la música, obtienes la clase de vida que describe aquí el profeta y que de forma creciente se va convirtiendo en la clase de vida de este país. Es una vida de griterío, abandono, locura, hombres y mujeres que han perdido el dominio propio y ya no se comportan de forma decente, de forma humana. Y esto se hace deliberadamente. Está organizado a la perfección. Hay personas que viven a costa de ello, que ganan dinero y lo popularizan. Y en general, las personas son víctimas inocentes embaucadas.